Vamos a grabar. Muy buenas noches. Bienvenidos todos una vez más a un estudio. La lección número 24, que son las epístolas generales. Como te darás cuenta, en la cosmovisión de este plan de redención, porque si le pudiéramos poner un nombre o un título a la Biblia, yo le pondría el proceso de la redención, el drama de la redención, la redención en sí, ¿verdad? Porque toda la Biblia solamente trata de una sola cosa, de un evento, que es la redención. Hace mucho tiempo el mismo doctor Sproul decía, y yo lo compartía en mis clases, la Biblia está dividida en dos partes. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, primera parte. Y luego Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, en donde en esa segunda parte prácticamente es todo el proceso de la redención. Teniendo en mente esto, todo lo que podamos revisar y estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis nos va a dar una idea de la recuperación del reino de Dios. Y estamos nosotros terminando justamente esa parte donde la redención se está llevando a cabo. Hemos visto la evolución de la iglesia temprana, ahora en el Nuevo Testamento, y estamos ahora en los últimos, si no es que ya ocurrió, las últimas meses o las últimas semanas de vida del apóstol Pablo y del resto de los apóstoles. Los líderes de la iglesia están siendo masacrados, están siendo martirizados, los líderes de la iglesia temprana están siendo eliminados, por un lado. Por otro lado, la iglesia está sucumbiendo ante un embate fuerte sobre falsas doctrinas. Número 3, por lo mismo la iglesia tiene miedo y está experimentando un vacío, una dejadez y una apostasía que no va a terminar, que de hecho será el ingrediente normal de la iglesia desde entonces hasta el siglo XXI. También podremos observar nosotros cómo los intentos, los consejos, las exhortaciones de los líderes que aún quedan en torno a la iglesia, cómo vacían sobre la propia iglesia esa necesidad imperiosa de no abandonar la fe, de no claudicar en convicción, de estar prestos a la observancia de la nueva iglesia. Entonces, eso es lo que tú observas en este periodo. Estamos hablando de entre el 55 más o menos al 65, 70 después de Cristo. Quizá en estos tiempos solamente podrán estar alguno que otro líder todavía vivo. El único que podrá continuar hasta morir de viejito es el apóstol Juan. Los demás están muriendo. Y es en este momento en el que tú puedes observar las cartas o las epístolas generales. Cuando tú leíste las cartas o las epístolas, perdón, las epístolas generales, ¿qué impresión te dio? ¿Qué observaste en estas 5 cartas, cierto? Que son primera y segunda de Pedro, Santiago y las cartas de Juan. Las 3, entonces serían 6, ¿cierto? Bien, comenzamos. Lulú, arráncate. Pues yo observé en general en la de Santiago como una carta sapiencial. Observé más que nada la urgencia de que seamos de un mismo sentir, de que la iglesia sea honesta, que no murmure, que no caiga en esa hipocresía también. Y en las otras cartas observé esa urgencia de
de aferrarte y de arraigarte a la identidad en Cristo. Básicamente, Santiago, de bote pronto, ¿de qué trata Santiago, Tony? Bueno, Santiago habla muchísimo acerca de la ley y acerca de lo que es la fe. Por ejemplo, yo saqué un pequeño comentario porque yo incluso me confundí un poco con lo que decía el apóstol Pablo acerca de que eh, la, las obras que nosotros tenemos, me confundí muchísimo en cuanto a que la ley no se podía obedecer, ya no tenían que obedecerla, sino que era nuestras obras por medio de la fe. Entonces me confundí muchísimo porque, ¿mandé? Es el apóstol Pablo. Sí, ¿Por? porque es que el apóstol Pablo decía que la fe no era por obras, ¿no? En el libro de Romanos. Y luego aquí habla que la fe sí es por obras en el libro de Santiago. Ok, que ya entendí, perdón. Ajá, entonces me confundí un poco, pero encontré, por ejemplo, que dice ya estudiando las dos, porque precisamente el libro de Santiago se podría decir que contradecía lo que decía el apóstol Pablo. Entonces, encontré una pregunta que decía que entonces, ¿para qué había sido dada la ley si nuestras obras no tendrían que ser acompañadas por, por fe? Entonces, yo lo que entendí fue, entonces, ¿para qué fue dada la ley en el libro de Santiago? Lo entendí así, dice, fue añadida a causa de para que nos mostraran las transgresiones de nosotros hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Entonces, Bien. entendí que finalmente nuestras obras tienen que ir acompañadas de fe y la fe tiene que ir acompañada de las obras. Y para eso es Bien. también dada la ley, para que nosotros conociéramos nuestro pecado y nuestras transgresiones. Bien. Gracias, Tony. Pati, ¿de qué trata primera y segunda de Pedro? Ay, ese Pedro me estuvo ahí dando vueltas. Eh, Pedro habla a personas que están siendo perseguidas también. Se ve por el contexto. Entonces, perdóname, rapidito, encontramos dos afinidades. La carta de la epístola a Santiago habla de pruebas, ¿cierto? Ujú, Persecuciones. ujú, Y También. las cartas de Pedro coinciden en lo mismo, ¿cierto? ajá, también, Ujú. sí. Ok. De bote Y pronto. Ah, sí. Clarita, perdóname, Clarita. Pati, querías agregar algo, No, discúlpame. está bien, no, está bien. No, échale. Sí, que me resulta como si estuvieran dando un testamento. Sí, Cuando leo las cartas, todas las epístolas generales, siento que son como que los últimos consejos que ya te estoy dando, como las últimas ya. recomendaciones de alguien que sabe que ya no está. Digamos que es las postrimerías de la vida de los líderes de la iglesia temprana. Sí, así lo siento. Bien. Clarita, las tres cartas de Juan, ¿cuál es el sentido global que tú le captaste? ¿De qué crees que trata? Tu micrófono. Bueno, yo vi algo así como dos temas, uno o tres. Uno, el amor fraternal entre los hermanos, que eso también lo menciona en el Evangelio. El otro tema es de Juan, o sea, la reafirmación de quién era Jesús, ¿no? ¿Ok? De darle esa importancia a Jesús como el verbo y ser un testimonio de que, o sea, nombrándose como él, que él vio todo lo que sucedió y que eso era para nuestra bendición, ¿no? Y lo otro era sobre las herejías,
de los gnósticos y entonces hizo mucho hincapié en tener mucho cuidado con todas las malas o las extrañas enseñanzas que estaban apareciendo. Bien, teniendo esto en mente, resumen, Anita. Perdón, no entendí la pregunta. Ajá, en ese sentido, de acuerdo a las tres impresiones que tenemos de Santiago, de Pedro y de Juan, ¿qué concluyes tú? Pues que realmente estaban viviendo una misma realidad, una realidad llena de que, bueno, se introdujeron muchas herejías dentro de la iglesia, que había mucha persecución, que era un momento para afianzar la fe en el Señor Jesucristo, porque estaban, bueno, estaban ya, pues debido a la persecución, estaban viendo que ya estaba eso a punto de, ahora sí que de, pues si no ponían una especie de orden, y eso iba a terminar en una desviación de todos. Entonces, como que ellos estaban queriendo eh, regresar al origen. Y por eso era tanto el hecho de poner pues mucho énfasis en esto de las herejías y dando mucho, pues, no sé, no sé, estaban queriendo dar a la iglesia como que ese ánimo, ¿no? Para permanecer, no inventándole cosas como lo que ahora se ve como la prosperidad, ¿no? Sino siendo conscientes de lo que realmente era ser cristiano. Ya. Entonces, este medio ambiente que percibimos de lo de pronto, repito, porque todavía no entramos al estudio, ¿lo observas solo en las epístolas generales? ¿O es un poquito más abarcativo? ¿Qué piensas, Grace? No, porque también Pablo nos habló acerca de ellos. Desde antes lo estamos pasión por cómo las iglesias en estos últimos tiempos, y como decía, comentaba alguna, ya es como que se están despidiendo, pero llevan la carga, la preocupación de cómo están las iglesias en esos tiempos. Ya, entonces lo que quiero entender es que de alguna forma la influencia del apóstol Pablo los ha estado contagiando también a los autores de las epístolas generales. ¿Es así? ¿Qué piensas, Rafa? Pues sí viene cierta influencia, también es un tema de una iglesia perseguida. Vemos constantemente el tema de herejías, de esa falsa doctrina. Estas cartas, pues creo que puedes ver esa exhortación que tiene Santiago, Pedro, Judas, ¿no? Y nos advierten de esos falsos profetas. Estas también son cartas de amonestación, de edificación, ¿no? Entonces sí se ve una constante herejía y una pues persecución en general externa, ¿no? Nos comentabas de ese anticristo que podía ser muy particular, Nerón, ¿no? En ese momento al cual se referían, ¿no? Pero bueno, eso se me hace muy interesante que próximamente lo vamos a ver, pero sí, así lo veo. Entonces, quiere decir que estas epístolas generales en unión con las cartas de Pablo, con las cartas paulinas, podrías elaborar entonces todo un clima en todo el Nuevo Testamento, de los periodos del 33, 35 al 70 después de Cristo, puedes apreciar y puedes tener como un global de en realidad cómo era la iglesia, y podrías entender entonces ya por qué todos los autores escriben como escriben, por qué todo el Nuevo Testamento habla de algunos temas generales, y si los pudiéramos englobar, podríamos hablar de persecución que va en un creciendo, ¿verdad? Porque al principio, pues se circunscribe a Jerusalén, pero después se va abarcando a toda Asia, ¿no? Y va siendo de menos a más. En esta altura del partido, estamos leyendo a un Santiago que dice: tened pues por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Te das cuenta?
Santiago dice eso. Pedro habla también de esas pruebas y dice que nuestra fe es probada como el oro. El apóstol Juan habla del amor, pero habla también de aquellos que dice, salieron de nosotros, pero porque no eran de dónde. No eran Porque de no eran nosotros. de nosotros. Entonces, aunque él no está hablando acerca de la persecución, pero está hablando de los efectos de la persecución. Pero además, Juan habla de un concepto que para él es un concepto, a diferencia de Pablo, que lo habla como una persona, ¿cierto? Entonces, Juan habla del espíritu del anticristo, El anticristo. ¿verdad? Y dice además, probar los espíritus si son de quién. ¿Dónde ese pasaje? Probad los espíritus si son de Dios. Dios. Entonces, es como una voz de alerta, ¿cierto? Desde luego, cuando llegas a Judas, que es el penúltimo, la penúltima carta, ¿verdad? Después ya viene Apocalipsis, pues encuentras también ese clima, ese ambiente álgido para la iglesia temprana. En este ambiente, en esta cosmovisión, reitero, puedes entender así de repasada el por qué Pablo y los autores de las epístolas generales hablan como hablan. Esto nos da una idea para entender de manera global, de manera general, el sentido del Nuevo Testamento. ¿Ves cómo estudiándolo de esta manera, todo es como un gran mapa mundi, todo es como un gran rompecabezas que se va acomodando, ¿cierto? Sin duda, lo que puedes ver es que el creciendo de la hostilidad hacia la iglesia cristiana, básicamente, ¿por qué es? Esta es una pregunta que estoy seguro que no te la habías hecho. ¿Por qué hay un creciendo? ¿Por qué va de menos a más el acoso hasta llegar al martirio? ¿Por qué va del denominarlos como unos trastornadores del pueblo? ¿Recuerdas que en Hechos así les decían a los apóstoles? A los primeros discípulos les dijeron, ¿quiénes son estos que vienen a trastornar el mundo? Pero cuando llegas a Hebreos, cuando llegas a Pedro, a Santiago, entonces descubres que los están matando ahora. Entonces, esa línea ascendente de hostilidad, ¿por qué es? ¿Quién dice yo? Pregunto yo. Anita. Anita levantó la mano. Bien. ¿No será porque, como dijo Pablo, bueno, también, sí dijo Pablo y Pedro también, que esto no era una guerra entre carne y sangre, sino contra potestades, y era una guerra espiritual más bien, y que, sí, eso. Es una guerra espiritual. Una guerra espiritual porque el énfasis del enemigo, de las fuerzas demoníacas, van en qué sentido, Pati. Bueno, el diablo siempre ha sido enemigo de Cristo. Va en contra de su reino. Él no quiere que su reino se extienda y no quiere que su palabra se cumpla. Eso es. Porque recuerda, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, lo que Dios está haciendo es restaurar, regresar al origen, regresarnos al estado perfecto de su creación. Y eso implica también recuperar ese reino que, entrecomillado, le fue arrebatado a Dios por esas fuerzas del mal. Y digo entrecomillado porque pareciera que fue así, pero fue algo que Dios permitió para darle gloria también a Él. ¿Te das cuenta? Entonces vamos descubriendo los hilos conectores. Evidentemente, estamos en la postrimería del proceso de redención.
Y esto es muy importante que lo observes, porque cuando termine Apocalipsis, las condiciones de la recuperación del reino estarán dadas, estarán fincadas, estarán puestas, y son pilares que no se van a mover. Lo que viene después del término del canon y que abarca ahora 21 siglos y no sabemos cuándo termine, solamente será el acomodo de todas las piezas alrededor de esa estructura. Es decir, el trabajo completo se terminará cuando el canon bíblico se complete. Lo que está después es el complemento solamente. ¿Te fijas? Que eso es lo que está haciendo. Por eso es normal observar esa persecución, ese martirio, esa forma de tratar de desaparecer una incipiente iglesia, una comunidad que se distingue por tener el Espíritu Santo del resto de los hombres. Por eso Jesús dijo, si a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Asunto que no se circunscribe al término del Apocalipsis. Asunto que va a continuar y por lo menos hasta hoy, siglo XXI, sigue continuando. ¿Me expliqué? ¿Lo estamos entendiendo, muchachos? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Grace, ¿qué piensas? Pues todos los temas que hemos estado viendo se han ido, hemos tenido una continuidad y estamos viendo que ha sido una lucha desde Génesis, como usted dice, hasta ahorita. Y vamos a seguir en esa lucha porque todavía no termina nuestra carrera. Ok, bien. Entonces, por eso puedes encontrarle sentido a las cartas y una armonía, ¿cierto? Encontrar una armonía en la escritura, entender por qué razón están escritas, para qué se escribieron así, entendiendo los contextos sociales, culturales, políticos, religiosos de ese tiempo, va a ser muy importante. Y vamos a ver cómo los embates no solamente son desde dentro, es decir, desde el pueblo judío hacia la iglesia cristiana, sino es también de afuera hacia adentro. Baste solamente con entender las 3 cartas del apóstol Juan, que en realidad son como una segunda parte del Evangelio de Juan, ¿cierto? Conectando las 3 cartas de Juan con el Evangelio de Juan, díganme ustedes, ¿de qué trata el Evangelio de Juan? ¿De qué trata las 3 cartas de Juan? ¿Quién dice yo? Muy bien, Lulu, sacas la cara por el grupo. El Evangelio de Juan habla prácticamente de la deidad de Cristo. Se enfoca mucho más de la vida de Cristo, pero como Dios, o sea, en su deidad. Y en las 3 cartas vemos cómo confirma esa deidad, porque él estuvo junto a Cristo, él lo vio, lo tocó, lo escuchó, ¿no? Entonces, como tú dices, a mí también se me hizo que es como que la segunda parte del Evangelio de Juan. Tú tienes razón en lo que has dicho, pero ese es el cliché que hemos aprendido en el cristianismo. Y es cierto, pero falta completarlo. ¿Por qué escribe Juan lo que escribe en el Evangelio de Juan? ¿En quién está pensando? Eso lo descubrieron cuando estudiaron las 3 cartas de Juan en esta lección. Anita. ¿No será, por ejemplo, como porque estaban entrando, por ejemplo, esta herejía de los docetistas?
Oh, esa es la clave. Ah, síguele. Y entonces ellos, o sea, lo que ellos no podían creer, los docetistas, era que, o sea, ellos odiaban la materialidad. Decían que la materialidad era perversa y que no era buena. Entonces ellos pensar que Dios había venido al mundo y se había hecho carne, para ellos era, no lo podían comprender. Entonces para ellos todo era espiritual y toda esa divinidad. Por eso los docetistas generalmente eran ascetas, porque ellos rechazaban la materialidad. Ellos decían algo, la carne es mala. Y vaya, pues decían al final de todo, es condición humana. Y la condición humana lo sabían desde los griegos. El hombre es malo por naturaleza, ¿cierto? El hombre es perverso de origen. Ellos, fíjate, a pesar de que no tienen el concepto judeo-cristiano ahora, pero el concepto judío del pecado, de la caída, pero ellos, los docetistas, dicen, la carne, la materia es mala. No puede haber un Dios de carne, porque necesariamente es malo, o de origen es malo, ¿cierto? Entonces, la respuesta de Juan es, por un lado, hablar de la deidad de Cristo, y tienes razón, Lulú, pero la otra es partiendo de la primera base. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era, En el principio era el verbo, y el verbo y era el con verbo Dios, y el era verbo era Dios. con Dios, y el verbo era Dios. Pero luego dice, y el verbo se hizo ¿qué? Carne. 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 ¿Y qué dice? Y Y habitó Habitó entre nosotros. entre entre nosotros. nosotros. Y vimos su Entonces, gloria. ahí es donde encuentras la cuadratura de lo que Juan está diciendo. Ese es el embate, fíjate, el embate que tiene la iglesia, por si fuera poco, el embate de los romanos, el embate del judío Los judíos. y el embate entre los falsos cristianos es un dato interesante, que aquellos hombres estudiados decían, el cristianismo no sirve, el cristianismo es una farsa, porque no puedo concebir que Dios se materialice. Entonces Dios no se hizo carne, Dios no se hizo hombre. Y si Dios no se hizo hombre, entonces Él no podría ir ¿a dónde? ¿A dónde? Rafa, si no se hubiera hecho Dios carne, al cielo, a su reino. no, no, no. ¿A dónde no podría ir, Pati? Pues es que si Cristo no hubiera sido humano, no hubiera podido salvarnos por nuestra Entonces condición no podría humana. ir a la cruz, ¿cierto? No podría ser el sacrificio. Luego entonces, oye bien, la redención, ¿qué hubiese pasado con ella? No hubiera pasado. No hubiera pasado. Pero pasó. Entonces, ¿cuál es el embate ahora? Tratar de destruir el cristianismo. Y eso, al final del camino o por debajo, en realidad, ¿quién está haciendo eso? El diablo. Satanás. El diablo. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que decíamos, los embates satánicos están fuertes, ¿verdad? Son atroces y están causando mella en una iglesia temprana y están experimentando acoso por todos lados y están claudicando, están abandonando la fe. Por eso, con todo este medio ambiente, podemos entrar en materia a nuestra clase y podremos pensar por qué Santiago está escrito, como está escrito. Y
Santiago está dirigido hacia quién, Clarita. ¿A quiénes está dirigido? Santiago, bueno, es una epístola dirigida a todos los cristianos. En el capítulo 1, perdóname, en el 1:1 y en el 2 vas a encontrar a quién está dirigido. ¿Quién lo encontró? Rafa, ¿a quién está dirigido? Pues es de sabiduría a la iglesia, ¿no? ¿No? Bueno, sí es a la iglesia, pero ahí dice, Tony, A los A la diáspora, a los judíos, a todos los judíos cristianos que estaban regados por todo el mundo. Pati, Pues sí, es que así dice las 12 tribus. A la O sea, diáspora. Santiago escribió para los judíos. eso es. Aquí está escrito a las 12 tribus que están, ¿qué? En la Dispersadas. Que dispersión. están esparcidos, ¿no es cierto? Sí. Dice que están en la dispersión, bien lo dijo Tony, en la diáspora, también se le llama así, están esparcidos. Entonces, el autor está escribiendo. ¿Quién es el autor, Grace? Decía que el hermano ¿Quién es de el autor? Jacobo, Ok, Jacobo, pero Lulú, ¿quién es el autor? de la carta de Santiago, Ujú. ¿o de quién? Es Sí, sí, el sí. hermano de Jesús, Santiago. Santiago, también llamado como Jacobo. Jacob. Jacobo. Jacobo el Justo. De hecho, Santiago es latín, es una frase que después se le puso Santiago, ¿vale? Pero el primer nombre es Jacobo. ¿Dónde aparece Jacobo? No tenemos, y recuerdas que lo viste en el video, el doctor dice, no hay una certeza absoluta de que fue el hermano de Jesús, pero hay mucha evidencia, ¿cierto? Hay mucha evidencia. Y es normal, porque dice que está dirigiendo esta carta a las 12 tribus. Ajá, porque es judío. Entendible que el líder está en dónde, el escritor en dónde está, En Jerusalén. Jerusalén. O por lo menos conoce a todos ellos. Y por Los eso es una carta cargada de sentido hebraico, de sentido judío, ¿cierto? Incluso se mencionan personajes. ¿Qué personajes se mencionan en Santiago? Por cierto, ¿alguien leyó Santiago de puritita curiosidad? Sí, ¿Ok? Mencióname los personajes. Rafa, venga. Ay, no. Anita, Ah, no. Lulu, Ay, no. ¿ya ves cómo eres? ¿Ya ves cómo eres? Grace, yo sé quién sí sabe. Tony, ¿qué personaje se menciona, Tony? No se oye. Sí. Está Santiago, obviamente que escribe, está ay, por eso sí me la pusiste. Ahí Y les eso que la va. acabo de leer. Se menciona a Abraham, se A menciona Pedro. a Ah, Abraham, bueno, sí, Abraham. se menciona a Job, A se Job. menciona a Elías, déjame ver quién más, a Elías, a Job, al propio Jesús. Ajá. Pero también hay una mención, fíjate bien, también hay una mención a hombres ricos y a hombres pobres. ¿Vale? Entonces, pero si te das cuenta, para este escritor tiene un sentido del conocimiento de personajes del Antiguo Testamento brutal. ¿Vale? O sea, pone a Abraham, pone a propio Jesús, pone a Rahab, ¿te fijas? Pone a Job, ¿te fijas? Si alguien dudaba de Job, bueno, ahí aparece. Y si es el hermano de Jesús, ya. Pero mi pregunta es,
Si fue Santiago y es el hermano de Jesús, a ver, ábreme por favor Juan capítulo 7. Abran sus Biblias, Juan capítulo 7, versículo 5. A ver, 5, sí. Juan 7, 5. Y que alguien me lo explique, por favor. Pablo, si me estás escuchando, ¿puedes prender tu cámara? Decía que ni aun sus propios hermanos creían en él. Y el hermano dice en la clase que Jacobo, mientras estuvo Jesús vivo, no lo seguía, pero después cuando él murió y Con la resurrección. creyó, ¿Y incluso dónde sabemos o dónde confirmamos que eso fue así? Hechos. 15. En Hechos, Hechos, tienes porque él razón. dice que Capítulo Santiago era de qué? los dirigentes de la iglesia. En Hechos, ¿Capítulo qué? en Hechos lo confirmamos, pero no sé en qué El capítulo. Ay, no sé. ¿Y cómo porque son? En Abre el capítulo 1. No le él es- busques. Abre capítulo 1 de Hechos. Y si no estoy mal, es por ahí del 16, 20, por ahí, donde dice que estaban en el aposento alto. Ujú. Y dice que estaban allí, los discípulos obviamente los menciona, pero da un dato interesantísimo. ¿Lo encuentras? De hecho, hay 120 personas. Entre ellos está ¿quién? Jacobo, pero no lo encuentro. En el versículo 13 ¿Qué dice? dice, y, entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban en unánimes en la oración, pero no hace referencia. O sea, ahí dice Ahí que dice, y estaban María. Ajá. Ajá. Y los hermanos. María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Ahora, abusado, hay varios Jacobos, ¿te fijas? No es el Jacobo apóstol. Este Jacobo que escribió Santiago está dentro del grupo de los hermanos. ¿Vale? ¿El otro hermano quién es? Judas. Judas. ¿Vale? Entonces, Judas. Entonces, Jacobo, ahí están mencionados. Pero, pues nos dicen, quiero pensar que en ese momento, Jacobo está creyendo o está esperando al Mesías, a su hermano. Es interesante, ¿verdad? Pensar que está esperando a su hermano. Pero ahora, ¿dónde lo vemos ya firme? Lee, por favor, Hechos 15. Abran sus Biblias en Hechos 15. Vete un poquito adelante. Para el Hechos 15 ya tenemos un gran problemón en la iglesia, ¿cierto? De tal manera que se genera un concilio, ¿verdad? Para tratar de arreglarse por esta problemática que tienen entre griegos, entre viudas y entre judíos cristianos, ¿cierto? Así que las peleas en la iglesia están desde origen. ¿Te fijas? Si pudiéramos darles un crédito a los docetistas, podríamos decir que no estaban tan equivocados al pensar que el hombre por naturaleza es malo. Hechos 15, ¿qué dice? Versículo 1. ¿Quién tiene? Anita, ¿usted no lo tiene? Yo lo tengo. ¿Y no tiene? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circundáis conforme al rito de Moisés, no podíais ser salvos. ¿Hasta qué versículo te leo? No, ok, bueno, ellos subieron, pero fíjate bien. Del 13, en el En el versículo 13 está, justamente, ¿qué dice?
Después de que presentaron los alegatos y después de que se presentó Pablo y Bernabé, entonces alguien dijo, bueno, ya, a ver, ok. Entonces se levanta y ¿qué dice? Sí. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió, Mm, pero es ¿quién Jacobo es el Jacobo? hermano porque Jacobo el apóstol ya se había muerto. Ok, entonces es este el Jacobo que escribe Santiago. ¿Vale? Ahora, ese es líder, ¿cierto? Ahora vete por favor a Gálatas capítulo 2. ¿A cuál? Gálatas capítulo 2. Y vete por favor. Ve un poquito el versículo 9. Pablo viene a ser entrevistado, ahora ya es Pablo, ya se convirtió Pablo, y ahora es recibido en la iglesia de Jerusalén. Versículo 11, ¿qué dice? ¿A de quién habla? ¿Quién lo tiene? ¿Lulu, tienes Biblia? Yo lo ¿Perdón? tengo. ¿Tienes Biblia? No, es que no la tengo en el otro cuarto, pero no me llega el internet. Está bien, no te preocupes. Grace, ¿quién lo tiene? Patty, Tommy, Yo Clarita, lo ¿quién tengo. lo tiene? Pe- Pero antes Gálatas 2. dicen algunos de parte de Jacob, comía con los Jacobo. gentiles. Jacob comía con Ujú. los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Sí, perdóname, es el versículo 9, yo me equivoqué. El 9, ¿qué dice? 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que Ok, nosotros fuésemos a los gentiles y ellos perfecto. a la circuncisión. Entonces, dice, estaban Jacobo, Cefas y Juan, Pedro y Juan. columnas que eran considerados como columnas. En pocas palabras, eran los pastores, ¿cierto? Eran los líderes. Sin embargo, en el versículo 13, Pablo, ¿qué dice? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿verdad? Y ahí viene la falsedad, dirían los memes, ¿verdad? Ahí viene la actitud de Pedro, ¿verdad? Y dice en el 13, y en su simulación participaban los otros judíos, ¿verdad? Y dice 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, entonces los confronté, ¿cierto? Y dice así, porque en esa mentira, ¿verdad? Dice, participaban, ¿verdad? ¿Quiénes? Juan, y se llevaron a todos, ¿no? Entre las patas, ¿cierto? Bernabé, Bernabé. Dice, y en su simulación participaban los otros, de tal manera que con Bernabé también fue. ¿Cuál era la simulación? Pues estaban teniendo De un andar con los problema. gentiles. Ajá, ¿te fijas? Pero lo que destacamos es que Columna. es una columna, ¿cierto? Eso puede explicar el sentido de la carta de Santiago. Obviamente, Santiago o Jacobo entra por un proceso, ¿verdad?, de crecimiento. Y esta carta, que es Santiago, pues ya se va escribiendo entre el 55 y el 57 después de Cristo, y entonces puedes ver los grandes temas. Dice capítulo 1, habla sobre las pruebas, ¿cierto? Habla sobre las pruebas y cómo las pruebas sustentan a la fe. Capítulo 2 nos habla de cómo la fe va a superar la prueba, solamente a través de la fe, porque la fe sin obras no sirve, pero obras sin fe tampoco sirve. Pero ustedes están en medio de la prueba, les dice Santiago, y están tan en medio de la prueba, ¿verdad? Que les dice que la prueba
es otorgada por Dios, es permitida por Dios y tiene un sentido. ¿Cuál es ese? Eso está en Santiago capítulo 1. Purificarnos. Purificarnos. Si abre Santiago, dice, para que la obra de Dios esté, para que todos ustedes estén completos. Dice así, dice en Santiago, capítulo 1, y dice, fíjate, Santiago 1:5. No, espérame. Es Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, el sentido de la prueba, oye bien, el sentido de la prueba, según Santiago 1:4, dice que es para que seamos perfectos y cabales y que no nos falte nada. Hemos hablado desde el principio que esta iglesia de la postrimería de la vida de los líderes primarios, de los líderes, primarios, y ellos tienen el énfasis de decir a la iglesia, no claudiques en la fe, está siendo probado, pero les están dando una razón. Pedro dice que la fe es probada como el oro. Ahorita llegamos a Pedro, pero Santiago dice que las pruebas, el sufrimiento es para estar completos, para ser perfectos y para ser cabales. Esto me recuerda a Pablo cuando en Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? La perfección. A la estatura del varón perfecto. Perfecto. A ¿Cierto? la medida de la estatura de la plenitud La de medida Cristo, nada de la más. estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿Santiago habla de lo mismo? Sí. Entonces, en pocas palabras, la iglesia está sufriendo el embate demoníaco satánico. Eso es cierto. Pero Dios, ¿qué está haciendo con ese sufrimiento, con ese dolor, con esas pruebas? ¿Las está usando? ¿Está castigando a su pueblo? No, ¿Los está enjuiciando? ¿Qué está haciendo Dios? está perfeccionando. Los está perfeccionando. Por eso Hebreos dice, no dejen de congregarse, ¿verdad? Por eso dice, sométanse a Dios. Eso lo dice también Santiago, sométanse a Dios. Dice en el capítulo 2, creo, ¿no? Dice, sométanse a Dios y dice, ¿y el diablo qué va a hacer? Huirá. Huirá. ¿Te fijas? Así es que si están en una pelea, si hay una batalla, si hay quien los quiere destruir, pero ustedes confíen. La prueba tiene un sentido. La gran pregunta es, ¿cuál es el sentido? Antes de que la contestemos, fíjate bien que el capítulo 3 habla de una conducta que los cristianos judíos a los que está dirigiendo la carta de Santiago están padeciendo. Y les está hablando en el capítulo 3 de un pequeño miembro, de una pequeña conducta que está presentada por esta comunidad y que desde luego Santiago dice, tengan cuidado con ella. ¿Cuál es esa? La lengua. La lengua. Y la compara a un bosque, ¿verdad? A un fuego en un bosque. La compara a un timón de un barco, ¿verdad? ¿Y la otra? Un animal Como indomable. una indomable. ¿Te fijas? ¿Qué quiere decir? Que los cristianos judíos de ese tiempo no solamente estaban claudicando de la fe, sino que además estaban buscando culpables y estaban echando la culpa a los demás. Y eso hacía que ellos estuvieran hablando mal unos de otros. ¿Vale? Entonces, el sentido de la carta es moderen sus criterios.
dominio propio. ¿Vale? Eso es lo que está hablando el capítulo 3. Capítulo 4. Recuerden ustedes que si te sometes a Dios, Él te va a ¿qué? A enaltecer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice. Y entonces remata en el capítulo 5 dándoles las condiciones prácticas, pero les pide algo. En el capítulo 5 hay un énfasis claro hacia una distinción como hijos de Dios. Les dice, ore, ¿no es cierto? Les dice, ¿alguien está contento? Cante alabanzas. ¿Alguien está triste? Llore. ¿Alguien está enfermo? Ore. Traigan a los ancianos, ¿cierto? Y luego los remata diciendo, hay un hombre, profeta, el más grande profeta, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento, que por cierto se le llevó el Señor. Bueno, ese hombre dice que él estaba sujeto a pasiones iguales que las Nuestras. ¿A qué tipo de pasiones, de qué pasiones está hablando Santiago que Elías tenía? Miedo. ¿Miedo? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? También se enojaba, también tenía enojo. Estaba enojado. Bien. ¿Qué más? Frustrado. Frustrado. También. Pero Pues hay es algo que era importante. humano. ¿Mande? Tenía la naturaleza humana igual que todos, con sus Ok, con la bienes pregunta y es, contras. ¿cómo evidencia Elías eso que Santiago lo está usando para enseñarles a los de las 12 tribus que están dispersos? Pues también le hizo berrinche a Dios, también se fue a esconder, a decir ya nadie queda más que yo en el mundo. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué estaba haciendo? ¿Eh? Era No estaba haciendo una lengua. hablador, Falta sí. de fe, ¿no? Falta de fe. No, hablador. Óigame, estaba reclamándole a Dios, le estaba echando la culpa y de hecho le dice en la cueva, mátame, ¿no? Ya soy el último que queda. Es decir, no está cuidando ¿qué? Su La lengua. palabra, su voz, En su el lengua. contexto, Sus en el palabras. contexto, oye bien, para que entiendas de qué está hablando Santiago 5:17, tienes que entender Santiago 3, porque nada está escrito nada más porque se le ocurrió hablar de Elías, porque está diciendo, Elías en su tiempo también era un boca floja. Ustedes tengan cuidado. Así como Elías estaba sujeto a hablar de más, ustedes tengan cuidado, porque todo al que toma Dios por hijo, lo disciplina. Disciplina. Entonces, si van a padecer, que eso es lo que vamos a entrar ahorita, porque alguien entonces lo explica con toda claridad, si van a padecer como cristianos por la persecución que tienen, piensen dos cosas. Tengan fe como la de Rahab, tengan fe como la de Abraham, tengan fe como la de Job, ¿cierto? Y entonces ustedes moderen su lengua, no claudiquen en la fe, como Elías, ¿verdad? Elías dijo, ahí muere, hasta aquí llegué. ¿Y qué hizo Dios? Ah, cómete algo, descánsate y apúrate porque mañana tienes chamba. Y lo mandó a Sarepta, ¿vale? Ese es el sentido y por eso está hablando Santiago. En suma, la carta de Santiago habla de la preeminencia en el equilibrio entre la ley y las obras, entre la fe y las obras, entre la conducta de lo que creemos con lo que hacemos. ¿Te fijas? Y dice él, no va a cambiar las pruebas, no se van a ir, las pruebas van a estar allí. Y esto es para que ustedes estén completos. Y la pregunta global de todo esto es, ¿por qué el cristiano, de acuerdo a Santiago, tiene que estar sometido a una prueba y que va a durar toda su vida? ¿Para qué? ¿Qué será en realidad?
para la santificación. Anita, piénsalo, piénsalo. Anita. Ah, no sé. No. Grace. Grace. ¿Qué? Son 8. Tal vez me da tiempo, ¿verdad? Pero no lo sé. ¿Qué más? ¿Cuál es? O sea, tú no te circunscribas solamente a ver el video y a contestar tu examen, ¿eh? O sea, tú piensa, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué dice Santiago 1:4 que es para estar completos, que es para ser cabales, que es para que no nos falte nada? Para madurar en la fe, ¿no? ¿Pero para qué? Para estar firmes cuando vengan las pruebas nuevamente. Estamos de acuerdo, eso es cierto, para estar firme. Pero, ¿cuál es el enfoque final? ¿Cuál es la perspectiva final? Para Porque llegar Dios a la medida de Cristo. perfecciona su No. obra. Dios nos perfecciona hasta el día de Jesucristo. Él perfecciona su obra hasta el final. ¿Para qué? No me han contestado. ¿Para qué? Anita, Para la gloria de Dios. eso es cierto, pero ¿para qué? Pati. Sí, ya sé que me gusta encontrar la respuesta que quiero oír. Y sí, a eso quiero llevarlos. ¿Para qué? Pues Cuando yo tú lees pienso que para que podamos servirle. pero estas gentes no están sirviendo. Esta gente está reclamando. Esta gente está haciendo distinción entre ricos y pobres. Esta gente está hablando de más. Pero de todos modos están padeciendo. Para aguantar la prueba. Sí, es para aguantar las pruebas, pero es ¿para qué? Ahí te va. Los sufrimientos, primer principio, los sufrimientos o las pruebas son de toda la vida cristiana. No hay forma de entrar a un periodo de vacaciones. Si fuese así, podríamos ver en la cosmovisión bíblica, no veríamos una iglesia trastabillando en este momento. Que ojo, no es Santiago, es Santiago más Pedro, más Juan, más las cartas de Pablo, es decir, todo el Nuevo Testamento. Entonces, escucha, los sufrimientos duran toda la vida. Los sufrimientos nos edifican, nos construyen, nos capacitan, nos completan. ¿Para qué? Para prepararnos para el gozo eterno. Para prepararnos para cuando, no la santificación, Rafa, sino la glorificación nos llegue. Para que podamos ponderar el día en que despertemos con ausencia de pecado en nuestros cuerpos. La presencia del pecado en nuestros cuerpos nos hace necesariamente vivir bajo pruebas, bajo sufrimiento. Y mientras tengamos un cuerpo caído, las pruebas no nos van a dejar. La enfermedad te va a alcanzar. ¿Vale? El doctor Sproul, en su presentación, hablaba sobre la tendencia de la iglesia del siglo XXI, en su tiempo del siglo XX. Hablaba del concepto de la prosperidad. ¿Recuerdas? ¿Lo escucharon? Sí. ¿Y qué decía? Me da coraje cuando oigo esto. Porque lo que yo veo es una iglesia decadente, es una iglesia en problemas, una iglesia que tiene que tener una voz de alerta para decir, no te sueltes, sostente, tiene una razón. ¿Te fijas? No hay tal cosa como
un camino hacia la gloria aquí en la tierra. No hay gloria en la tierra. Entonces, todas estas pruebas son por una razón. De hecho, cuando esta carta se está escribiendo, algunos de los grandes líderes de las columnas de la iglesia están siendo martirizados y asesinados. ¿Te fijas? Entonces, por eso es la urgencia. ¿Y quién la explica correctamente? El apóstol Pedro. Por eso, la primera y segunda carta. Y mira, si me lo concedes, este es un pequeño destello de entendimiento, de comprensión, para poder saber, comprender, entender por qué las cartas están acomodadas como lo están. ¿Ya me expliqué? Es decir, no siguen una cronología, entre comillas, pero lo que sí siguen es una secuencia, una evolución, ¿vale? Y cuando tú lo observas de esta forma, entonces las cartas adquieren sentido. ¿Qué piensas, Pati? ¿Qué piensas de todo esto? Ay, es que dijiste tantas cosas. Sí me queda claro la evolución de Santiago a Pedro, sí, parece que continúan porque termina con el tema del sufrimiento y Pedro como que da la, el punto final, pues la conclusión, ¿no? Lo dice fríamente, vas a ser así. Y también me gustó lo que decía Sproul, que el dolor no es para torturarnos, sino para refinarnos. Eso cuando uno está en dolor es bien difícil de entenderlo. Desde luego. Y lo que tú dijiste de por qué no me quedó muy claro. Porque, bueno, si Dios ya nos está refinando, o sea, ¿es para entrar al cielo? ¿Sería la respuesta? ¿Ves? Sí. Para que cuando estemos allá, entendamos la diferencia, que siempre he dicho esto, no se puede entender desde ahorita, en nuestra condición, no se puede entender. Es Pero que, perdón, al Abraham, Dios, cuando lo dices así, suena como un poco cruel. sí, claro. Sí, pero si lees el Calvario del Éxodo a Canaán, suena hasta malvado. Y recuerden que dije algunas semanas antes, el drama que ves en Éxodo a la tierra prometida a Canaán es hoy, después de Pentecostés, es un nuevo Éxodo. Y la iglesia empezará a vivir en desierto hasta el siglo XXI. No, Lo único que estamos haciendo nosotros es volver a representar lo que pasó en Éxodo, camino a Canaán. Por eso digo, y por eso Santiago dice, nos estamos perfeccionando, nos estamos preparando. Y Pablo dice, no lo he alcanzado, ni ya soy perfecto, sino que prosigo a la meta. ¿No es cierto? Entonces, es eso. Estamos nosotros representando una vez más un segundo éxodo. Por favor, siéntanse así, porque así es. Y déjame decirte, es la mejor forma de entender, de comprender por qué a veces la vida cristiana es tan complicada. Porque a veces te pierdes. Solamente regresa al éxodo, solamente regresa al desierto y vas a entender que esto hoy es un desierto. Y cada cristiano estará en un desierto. Y, si me lo concedes, Pablo dice que tú y yo somos ¿qué? Pequeños tabernáculos, donde habita, ¿verdad?
la gloria de Dios, donde el Espíritu habita en nosotros, ¿sale? Somos un vaso de barro que tiene la excelencia. Y nosotros, pequeños tabernáculos, es como los judíos en el tiempo del desierto que tenían el tabernáculo. ¿Te fijas? Y la presencia de Dios allí es la presencia de Dios hoy aquí. ¿A través de quién? Dios Espíritu Santo. Pero lo que estamos haciendo es volver a representar, pero ahora de manera espiritual, lo que físicamente, históricamente, las personas del pueblo de Dios vivieron en el éxodo a Canaán. ¿Queda más claro? ¿Qué piensas, Grace? Estoy pensando que ellos no entraron a la tierra prometida. Sí, Y no, claro. No, sí entraron. Los de 20 años para abajo. Los de 20 pero años para arriba, ya ninguno. sé, ¿Ok? De hecho, Hebreos los menciona, ¿no? Dice, como en el día de la traición, ¿no? Algo así dice, ¿no? Allá en Mara, ¿no? ¿Verdad? No, la rebelión. Así lo dice. Bueno, Anita, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, que es cíclico, que estamos pasando nosotros ahorita por algo parecido. O sea, sí, que pues que bueno, que vamos para allá también, estamos en este éxodo también nosotros. Y vamos a nuestro canal. Exacto. Ahora, la pregunta de preguntas es, ¿cuál es nuestro canal, Rafa? Ay, tengo dudas porque, y también, ¿cómo se llama? Has dado conceptos pues muy amplios, ¿no? Doctrinales. Yo pienso que pues el sufrimiento, como dice Santiago, pues te edifica y es como ponerle fuego a ese oro que saca todas las impurezas para poder, como tú dices, llegar a la santificación y luego a la glorificación. Pero también hay otra parte que dice Juan 10:10, el enemigo viene a matar, robar y a destruir. Y dice Jesús, pero yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Bien, en tercera de Juan 1:2 dice, amados, dice Dios para cada uno de nosotros, yo deseo que sean prosperados, que tengan salud, así como prospera su alma. Entonces hay una... Eso significa que tú vas a vivir con una vida abundante. ¿Qué significa la No, vida no, abundante? si me permites acabar, no, puede ser que vivas una vida abundante porque yo conozco ministerios prósperos que ayudan, que entregan la palabra de Dios, que son universidades, como Oral Roberts en Oklahoma, que educan ministros, educan pastores, educan y de una manera profesional. La verdad es algo admirable. Ministerios que se han hecho en una vida de muchos millones de... Entonces, y así como ese, conozco varios en Estados Unidos, hasta en entonces sí hay una parte, obviamente, que pues, sufrimos y el ser creyente no nos exime que suframos, que tengamos enfermedades, que tengamos complicaciones financieras, todo, pues es una vida normal. Lo que pasa es que con Dios y con Jesús, pues Él nos acompaña en ese desierto, ¿no? Pero yo estoy con Jesús que dice, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Yo creo que para mí es dar pasos de fe en mi área, en mi área de mi negocio, en mi área de ministerio. Si no doy esos pasos de fe, pues no persigo esa bendición, ¿no? También no estoy de acuerdo de que hay ministerios que explotan ese tipo de cosas que tú también lo has dicho y estoy de acuerdo con lo que dices, pero ese es mi comentario y lo quería decir desde hace Está tiempo, bien, ¿no? es válido. Yo conozco también un ministerio potente a 180 países, con 50 años de ministerio, pero también escucho al presidente. Fíjense, trabajan en 180 países,
cultivan las mentes de cristianos en todo el mundo. Hacen trabajos en África, donde regalan los estudios y capacitan a la gente. En Europa del Este trabajan fuertes y es un ministerio poderosísimo. Pero también escucho al presidente de la compañía pidiendo, por favor, oración para que Dios levante ofrendas y se puedan sostener esos ministerios. Entonces, sí es cierto que ves ministerios fuertes, poderosos, que ni qué. Conozco otra organización misionera, tiene 3 barcos misioneros hoy, donde van 300 personas en cada barco. Y tú puedes enrolarte en esos barcos y puedes ir como misionero. Pero la condición es que tú vayas con tu propio sostén, o tu familia o tu iglesia te sostenga. Y son ministerios poderosos, pero dependen también de las ofrendas. Y están orando y orando y pidiéndole a Dios. Y Dios lo hace y Dios lo cumple. Entonces, me parece que es cierto lo que tú dices, Rafa, pero tras bambalinas hay gente de mucha fe que está orando para que Dios sostenga esos ministerios. Entonces, sí es cierto, hay iglesias poderosas, claro está. También están los otros contrarios, ¿verdad? Y no está mal en decirlo, ¿eh? El guatemalteco Cash Luna tiene una mega iglesia poderosísima, pero también está señalado en Estados Unidos por narcotráfico. Así que puedes ver todas las vertientes. Sí, y podríamos estar hablando de la situación de la iglesia contemporánea, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar un equilibrio. Cuando uno se pregunte, cuando yo me pregunto sobre Juan 10:10, sobre 3 de Juan, cuando yo me pregunto esas cosas, cuando habla en Hebreos del reposo, cuando la Biblia nos dice que Dios nos lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús, y cuando escuchas los mensajes desde los avisos de Jesús, las promesas de Jesús, pónganse de acuerdo en algo y yo lo voy a hacer, ten fe y moverás este monte, y tantas cosas, que todo eso es cierto, pero en el contexto en el que están escritos, quizá si nosotros pudiéramos revisar los contextos de cómo están escritos esos pasajes, entonces podrás entender la perspectiva correcta. No lo podemos resolver en 10 minutos que me quedan de clase, pero sí podríamos revisar poco a poco, ¿verdad? Pero la pregunta es, esos pasajes como los que acabas de citar, hablan de una condición o hablan de un estatus, de llegar a un lado. ¿Es una condición espiritual o es una condición material? Espiritual. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. ¿Quién no está cargado y trabajado en ese momento? En el momento en el que Mateo está escribiendo esto. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Cuando da todos sus discursos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿hacia quién va? Va dirigido desde luego a judíos que lo están escuchando. Mateo 5, todas las bienaventuranzas está hablando de un contraste. ¿Quiénes son esos? Jesús está hablando de la diferencia y dice, bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los pobres? Esos pobres es una antítesis. Los pobres está señalando Jesús, ustedes se sienten ricos por tener esa fe como el pueblo de Dios que dicen que son. Pero ustedes, esa riqueza no me sirve. A mí me sirven los que son pobres. Y esos
son los que remata en Mateo 7 diciendo, los que dicen que estuvieron conmigo, yo no los conozco. Entonces, todas esas diferencias son las que uno tiene que encontrarnos. Y en Juan 10 dice, he venido para que tengan vida. Se lo prometió a la mujer samaritana, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo a la mujer samaritana? Si tú bebieres del agua que yo te dé, no tendrás sed jamás. ¿Qué le está diciendo? ¿Que no volverá a tomar un trago de agua? ¿Que va a ser rica? ¿O le está hablando en un sentido espiritual? Y el agua significa la vida espiritual. Pati, ¿quieres decir algo? Sí, que todos esos pasajes donde se nos promete algún tipo de prosperidad no implica que no pasemos por sufrimiento. Es decir, por ejemplo, iremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cómo vas a ir en victoria si no tuviste un problema? O sea, para poder tener victoria sobre algo es porque te enfrentaste a un problema o a una situación en la que tuviste la victoria. O sea, y eso no significa, o sea, que nosotros tengamos un sufrimiento no significa que estamos derrotados, porque también nos dice, ten por sumo gozo cuando estés en esas aflicciones. Entonces, el tener la aflicción no significa que yo no tenga gozo, o que esté derrotado, o que esté triste, o que sea perdedor, que son cosas que Dios nos promete, que vamos a hacer cabeza, que vamos a prosperar, sí, pero también no dice, no implica el hecho de que nunca vamos a sufrir. Yo pienso que van las dos cosas al parejo. Y a veces tenemos periodos en los que estamos bien, perfectos, no nos pasa nada, vamos así como en subidita, ¿no? Pero eso no significa que siempre vaya a ser igual, efectivamente, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe qué cosas necesitamos. Tu sufrimiento no va a ser el mismo que el mío, ni el de Anita o el de Graciela. O sea, cada quien va a enfrentar sus propias situaciones porque Dios nos va limando lo que nos está haciendo, lo que nos sobra a cada uno. Entonces, una cosa no quita la otra, desde donde yo lo puedo ver. Ya, Clarita, ¿qué piensas? Tu micrófono. Me llamó mucho la atención cuando el doctor Sproul dice que con esos discursos en las iglesias hemos sido engañados, porque en la historia de la redención no se nos muestra nada de eso, ¿sí? Que en la historia de la redención vemos personas que lo que hicieron fue peregrinar y peregrinar como en un exilio. Y después finalmente dice que nosotros hemos nacido de nuevo, es para una herencia celestial. Pero bueno, muchas veces, sí es cierto, a veces en las iglesias todos esos versículos nosotros los tomamos y los convertimos en cosas terrenales, ¿sí? Muchas veces estamos olvidando de que que son muchos de esos versículos están hablando más bien, por ejemplo, de que nosotros tendremos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benevolencia. No, nosotros estamos pensando muchas veces, y me incluyo, que quizás eso de lo que me está hablando es de que voy a resolver mi problema económico, voy a resolver mi problema personal, y no es así. O sea, o sí un poco, pero realmente, si de lo que te trata es de una enseñanza para ser de la estatura de Cristo, o sea, de lo que se enseña es que nosotros tendremos, es una vida, o sea, una herencia celestial, ¿sí? Y que vamos hacia eso. Y nos quedamos en el tema de lo que muchas veces, porque estamos en la carne, nosotros necesitamos resolver. Y si no tenemos, o sea, si no nos enfocamos en el estudio de la palabra, nos va a pasar lo que dice el doctor Sproul. Seremos engañados y cuando nos enfrentemos, porque él lo dice, cuando esas personas se enfrentan en las iglesias realmente a un problema, se sienten decepcionados y desilusionados y pierden la fe. Y es verdad, nunca lo hemos visto de otra manera. Bien, gracias, Clarita. Anita, ¿qué piensas? Ya con esto nos vamos a empezar a despedir.
Sí, pienso lo mismo que están, bueno, que están diciendo todos, ¿no? Pienso que sí, nosotros, o sea, no, el ser cristiano no nos va a exentar del sufrimiento, pero sí vamos a tener esa arma poderosa de fe, de saber que tenemos esa esperanza de un futuro escatológico, que no termina ahí en el sufrimiento y que el sufrimiento siempre va a tener un buen propósito. Eso creo, y eso es lo que pues nos debe llenar. Bien, gracias Anita. Grace. Hay un punto donde veíamos de Juan que dice que Dios no nos está castigando cuando padecemos aflicción, pero Él está con nosotros en medio de la aflicción. Nosotros como cristianos debemos aprender que sí tenemos sufrimiento, sí tenemos aflicción, tenemos prueba, tenemos muchas cosas, pero ya no estamos solos. A mí eso es que me ha ayudado en todos estos años, que conocí que tengo a Cristo y te tomas de la mano de Él y pasas la prueba y sigues adelante porque tu confianza está en Él. Entonces, yo con eso me quedo, que no estoy sola, Él está con nosotros. Bien, yo solamente agregaría, desde mi punto de vista, que observar el Nuevo Testamento, observar la iglesia a esta altura, pues es observar una iglesia que tiene problemas, los cuales están permitidos por Dios. Esa es su soberanía. Y no ha sido exclusivo de la iglesia temprana del siglo I. Hasta el siglo IV, la iglesia fue perseguida, fue masacrada, martirizada. Eso es historia. Y aquellos que sobrevivieron, ¿verdad? Ellos fueron los que se mantuvieron en la fe. Y cuando Constantino oficializó la iglesia, me parece que vivió su año dorado, su siglo dorado. Ahí surge un hombre como Agustín de Hipona, que yo coincido cuando el doctor Sproul dice que quizá él sea el mayor teólogo que ha dado después de Pablo la historia cristiana o la iglesia cristiana. Después de ese siglo, la iglesia empezó a decaer y derivó en lo que conocemos como la iglesia católica romana. Dios tuvo necesariamente que permitir que la iglesia pasara por ese oscurantismo hasta llegar y Dios generar la reforma. Y con la reforma viene un nuevo brío que nos alcanza hasta el siglo XXI, pero que desafortunadamente, en un sentido global, la iglesia cristiana está perdiendo su sabor. La iglesia cristiana está en dificultades. Y el mensaje de las cartas o de las epístolas generales es exactamente el mismo para la iglesia del siglo XXI. Tenemos las mismas características. Claudicamos en la fe, estamos bajo herejías, estamos viendo lo que no debemos ver y no viendo lo que sí debemos ver. Y hoy les compartí a los hombres con los que tengo un discipulado los miércoles, les estaba compartiendo una laminita que me gustó, se las quiero leer a ustedes, y dice: si el evangelio que predicamos no exalta a Dios, magnifica a Cristo y humilla al hombre, no es el evangelio. Esto lo escribió Steven Lawson. Y este hombre, después de R.C. Sproul, a mí me parece que es un excelente maestro y es un excelente teólogo. Y fíjate lo que dice: si mi mensaje el domingo no exalta a Dios, magnifica a Cristo y me humilla, entonces eso no es el evangelio. Y hoy en día, desafortunadamente, el evangelio está diluido. El evangelio se presenta más como un
boleto para ser feliz que como un boleto para ir al cielo. Y eso hace que la iglesia del siglo XXI esté confundida. Y eso va a dar pie a los últimos tiempos. De hecho, sabes que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Económicamente, países están haciendo a un lado al dólar estadounidense y están fortaleciendo la moneda china. Hoy Francia está apoyando a un régimen, ¿verdad? Y va a defender un régimen en una ciudad, en un país africano, donde ha suspendido ya las exportaciones de oro a Estados Unidos, y eso va a hacer que el mundo, la OTAN, reaccione contra un foco insurrecto que son ahora los países africanos. La semana pasada, todos los países africanos le levantaron la mano a Putin. Está comparando el armamento, eso es lo que quería decir, el armamento de la OTAN como obsoleto frente a los rusos. Por otro lado, Estados Unidos está sumido, está al borde de la quiebra como país. Está sumido en las drogas. Y va a haber más drogas porque es lo único que está sosteniendo a este país. Entonces, el mundo está convulsionado. Por otro lado, no sé cuántos de ustedes ya fueron a ver Barbie. Pero si ya fuiste a ver Barbie y ya te compraste tu playera rosa, entonces tienes problemas. Pero se está ensalzando la necesidad de no tener hombres, con solo mujeres está bien. Se hacen cuestionamientos sobre la vida, pero desde la manera más frívola posible. ¿Y esto qué nos da a entender? Hoy puedes ver a los muchachos vestidos de mujer, de rosa. Vi la semana pasada a un papá que se vistió de niña con vestidos de rosas y todo para llevar a su hijita al cine. Parece algo simple y anecdótico y algo muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la enseñanza? La pérdida de los hombres. Y eso es terrible. Mi hijo me contó y mi esposa me estaban diciendo, el mes pasado ellos en Europa fueron a Disneylandia en Francia y ese día hicieron un evento fue el día de la diversidad famosa. Y dice papá, hombres vestidos bien de traje, hombres agarrados de la mano, besuqueándose. Y hoy hay un boicot en todo Disneylandia en el mundo en represalia por estar fomentando todo eso. Pero no hay serie, no hay telenovela, no hay película que no te presente como estereotipos al galán, al antagónico, al gordito chistoso, a la bonita y ahora al homosexual o a la lesbiana. Eso es parte de la cultura. Pero eso es lo que estamos propiciando. Si ustedes me acompañaran algún día a donde ya sabes que voy los sábados, allá tenemos un problema muy severo. Hay lesbianismo en el más del 70% de la población. ¿Te fijas? En donde hay bodas tumultuarias y todas se casan y se juntan y por ley les deben de permitir vivir juntas en su celda. ¿Te imaginas eso? Y ojo, no tienes idea de la cantidad de mujeres que he platicado y me dicen, sí, pastor, yo tengo mi esposo afuera y él viene a visitarme, pero aquí tengo novia. ¿Te das cuenta? Es terrible, pero a eso vamos. Estamos perdiendo el sabor y como iglesia estamos perdiendo muchas cosas. Pero así va a ser. Por eso, después de esta carta,
la que viene, la siguiente lección es la introducción al Apocalipsis. Y no hay mejor forma de terminar todo esto que estamos estudiando, porque el Apocalipsis nos va a presentar la cara, la antesala del juicio de Dios que Él aplicó a esta iglesia en el 70 después de Cristo. Y eso es lo que nos tiene que preparar a nosotros para lo que Dios va a hacer en la gran tribulación. Así que con esto terminamos. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar y vamos a terminar.